Hello everybody, esta es una nueva sección en el canal de Presciencia Truquinis, en donde voy a estar subiendo audiolibros dedicados a las ciencias. Así que, sin más preámbulos, sin más introductorios, pasemos a escuchar el primer audiolibro. La enzima prodigiosa, escrita por Hiromi Shinya. Introducción. La enzima prodigiosa, la clave para el código de la vida. Tu cuerpo tiene la gran capacidad milagrosa de curarse a sí mismo. De hecho, tu cuerpo es el único sistema curativo que puede restablecer tu equilibrio cuando te ataca una enfermedad. La medicina puede ayudar a tu cuerpo en caso de emergencia y la cirugía puede ser necesaria en determinadas circunstancias, pero solo tu cuerpo tiene la capacidad de curarse. He constatado esta verdad sobre la curación una y otra vez en mi práctica de la medicina. Hace más o menos 35 años fui la primera persona en el mundo que pudo extirpar un pólipo usando la colonoscopia sin tener que hacer una incisión en la pared abdominal. En ese momento se convirtió en un evento muy importante dado que fui capaz de remover el pólipo sin abrir el abdomen y, por lo tanto, evitar los efectos laterales provenientes de la cirugía mediante incisión. Como yo era el único médico que podía hacerlo, tuve mucha demanda. En esa época, más de 10 millones de personas solo en Estados Unidos necesitaban exámenes de colon y muchas necesitaban que les extrajeran pólipos. Los pacientes comenzaron a llegar de todos lados para tener acceso a este procedimiento más benigno. Así, con 30 y pico años, me convertí en el jefe de endoscopía quirúrgica del Centro Médico Beth Israel, en Nueva York, trabajando en el hospital por la mañana y en mi clínica privada por la tarde, atendiendo pacientes desde la mañana hasta el anochecer. Durante décadas de práctica clínica, al dar consulta a literalmente cientos de miles de personas como endoscopía gastrointestinal, he aprendido que cuando el sistema gastrointestinal de una persona está limpio, el cuerpo de esa persona es capaz, con cierta facilidad, de combatir enfermedades de cualquier tipo. Por el contrario, cuando el sistema gastrointestinal está sucio, esa persona será propensa a sufrir de algún tipo de enfermedad. En otras palabras, una persona con buenas características gastrointestinales está mental y físicamente sana, mientras que una persona con características anómalas suele tener algún problema físico o mental. De igual forma, una persona sana tiene buenas características gastrointestinales, mientras que una persona enferma tiene malas características. Por lo tanto, mantener las buenas características del estómago e intestinos está directamente relacionado con la salud en general. ¿Qué es lo que específicamente tiene que hacer una persona o dejar de hacer para mantener buenas características intestinales? Para encontrar una respuesta, durante años he pedido a mis pacientes que respondan a un cuestionario acerca de su historia alimenticia y otros aspectos de su estilo de vida. Gracias a los resultados de estos cuestionarios, descubrí una fuerte relación entre la salud y ciertas formas de comer y vivir. Lo que voy a exponer en este libro es mi teoría de cómo vivir una vida larga y saludable, basada en los datos que he reunido durante décadas de práctica médica. Los datos sugieren que todo el cuerpo y su miríada de funciones pueden ser entendidos a partir de una sola clave. Esta clave, la clave para una vida larga y saludable, puede ser resumida en una palabra: enzimas. Una enzima es un término genérico para una proteína catalizadora que se forma dentro de las células de los seres vivos. Donde quiera que haya vida, sea en plantas o animales, existen siempre las enzimas. Las enzimas forman parte de todas las actividades necesarias para mantener la vida, como en la síntesis, la descomposición, el transporte, la excreción, la desintoxicación y el abastecimiento de energía. Los seres vivos no serían capaces de mantener la vida sin las enzimas. Se producen más de 5.000 tipos de estas enzimas vitales en los alimentos que consumimos a diario. La razón por la que existen tantos tipos de enzimas obedece a que cada una tiene una característica especial y una función específica. Por ejemplo, la enzima digestiva llamada amilasa, que se encuentra en la saliva, solo reacciona a los carbohidratos. Las grasas y las proteínas se digieren de igual forma por cada una de sus diferentes enzimas. Aunque se cree que muchos de estos tipos de enzimas son creadas para responder a las necesidades del cuerpo, sigue sin estar claro cómo se forman en las células. Tengo una teoría que pudiera arrojar alguna luz en este proceso. Pienso que hay una enzima madre,
una enzima prototipo, sin especialización, hasta que esta enzima madre se convierte en una enzima específica, como respuesta a una necesidad particular. Tiene el potencial de convertirse en cualquier enzima. Mi teoría, desarrollada durante los años de mi práctica clínica y mi observación, es la siguiente. Tu salud depende de lo bien que mantengas, en lugar de agotar, las enzimas madre de tu cuerpo. Uso el término enzimas madre para nombrar a estos catalizadores, dado que son, pienso, enzimas no especializadas que dan origen a más de 5.000 enzimas especializadas que desempeñan diferentes actividades en el cuerpo humano. También las llamo enzimas prodigiosas, porque desempeñan un papel fundamental en la capacidad de curación del cuerpo. Inicialmente desarrollé la idea de una enzima madre al observar que cuando un área particular del cuerpo necesitaba y consumía una gran cantidad de un tipo específico de enzima, se manifestaba una carencia de la misma en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si se consume una gran cantidad de alcohol, se necesita una cantidad anormalmente grande de una enzima particular para descomponer el alcohol en el hígado. Esto genera una carencia de las enzimas necesarias para la digestión y absorción en el estómago e intestinos. Parece que no existe una cantidad determinada para cada una de los varios miles de enzimas que existen. En cambio, la enzima madre se ha convertido en un tipo particular de enzima que aparece cuando se requiere y se consume en el lugar que se necesita. Hoy día, las enzimas llaman la atención a escala mundial, dado que son un elemento fundamental para controlar tu salud, y aunque la investigación sigue avanzando, existen muchas cosas que aún no entendemos de ellas. El Dr. Edward Howell, un pionero en la investigación de las enzimas, propuso una teoría verdaderamente interesante. Dice que el número de enzimas que un ser vivo puede producir durante su vida está predeterminado. El Dr. Howell llama a este número fijo de enzimas corporales el potencial enzimático, y cuando éste se agota, la vida termina. La teoría del Dr. Howell es cercana a mi teoría de las enzimas madre y, dependiendo de la dirección que siga la investigación, puedo anticipar que la existencia de las enzimas madre quedará demostrada. Aunque la investigación sobre las enzimas está en una etapa de desarrollo y la existencia de la enzima madre es solo una teoría en este momento. Sin embargo, existen abundantes evidencias clínicas que indican que podemos fortalecer nuestras características gastrointestinales y por lo tanto nuestra salud. Al seguir una dieta que aporte enzimas y al llevar un estilo de vida que no agote la enzima madre. El estilo de vida saludable que propongo en este libro consiste en sugerencias que les he hecho a mis pacientes durante años. He visto muchas curaciones como resultado de la adopción por parte de los enfermos, de las prácticas que te voy a sugerir. Sin embargo, prepárate para ser sorprendido, ya que algunas sugerencias te pueden parecer que van en contra de los conocimientos convencionales relacionados con la salud y las dietas. Te aseguro que todo lo que presento en este libro ha sido verificado. Solo después de haber verificado la seguridad de este estilo de vida es cuando les he pedido a mis pacientes que lo sigan, con resultados notables. Yo mismo sigo este estilo de vida y en todos estos años en los cuales he practicado nunca he estado enfermo. La primera y la última vez que recibí tratamiento médico fue cuando tenía 19 años y me dio catarro. Ahora que tengo 70, sigo trabajando en Estados Unidos y Japón. Aunque la medicina es una profesión extremadamente demandante, tanto física como mentalmente, conservo la salud al practicar un estilo de vida sano descrito en este libro. Al reconocer a través de mi propia experiencia los efectos positivos de este estilo de vida, conseguí que mis pacientes también lo sigan. Los resultados fueron maravillosos, muy por encima de mis propios resultados. Por ejemplo, al haber entrenado a mis pacientes para que entiendan y sigan este estilo de vida, vi cómo disminuía la incidencia de las recaídas de casos de cáncer hasta cero. Aunque la medicina moderna se practica como si el cuerpo fuera una máquina hecha de partes independientes, el cuerpo humano es, de hecho, una unidad en la cual todo está interconectado. Por ejemplo, los efectos de una caries en un diente pueden expandirse por todo el cuerpo.
De la misma forma, la comida que no se masticó de forma suficiente genera una carga en el estómago y los intestinos, produciendo indigestión, obstaculizando la absorción de los nutrientes vitales y dado como resultado una gran cantidad de problemas en todo el cuerpo. Los problemas pequeños pueden parecer irrelevantes en primera instancia, pero no resulta extraño que un pequeño problema provoque a la larga una enfermedad grave. Nuestra salud está apoyada por diferentes actividades que suceden comúnmente en nuestra vida diaria, como comer, beber, hacer ejercicio, descansar, dormir y mantener el estado anímico. Si se desarrolla un problema en cualquiera de estas áreas, el cuerpo entero se verá afectado. Dadas las complejas interconexiones dentro del cuerpo humano, creo que las enzimas madre tienen la función de mantener la homeostasis del cuerpo, el balance necesario para gozar de una vida saludable. Por desgracia, la sociedad moderna está llena de elementos que consumen nuestras enzimas madre: el alcohol, el tabaco, las drogas, los aditivos alimenticios, los productos químicos que se utilizan en la agroindustria, la contaminación ambiental, las ondas electromagnéticas y el estrés emocional son algunos de los factores que agotan esta enzima. Para mantener una buena salud en la sociedad contemporánea, es esencial entender el mecanismo de tu propio cuerpo y ejercitar la voluntad para cuidar tu propia salud. Afortunadamente, esto no es difícil. Una vez que entiendas con claridad qué es lo que agota las enzimas madre y cómo pueden fortalecerse, entonces, con un poco de esfuerzo diario, serás capaz de vivir el resto de tu vida sin caer enfermo. Nuestro viejo dicho tiene que ser actualizado. En lugar de decir, come, bebe y sé feliz porque mañana morirás, sugiero que comas y bebas sabiamente y vivas feliz hoy y mañana. Me gustaría enseñarte cómo hacer justo eso. Capítulo 1. Las enzimas y tu salud. Errores y verdades vitales. Han pasado 40 años desde que me convertí en un especialista de la endoscopía gastrointestinal. En ese tiempo he trabajado muy de cerca con mis pacientes para descubrir lo que conduce a una vida saludable. Como médico, creo firmemente que no importa cuánto se esfuerce, el facultativo no puede mantener la salud del paciente con el simple hecho de hacer revisiones y curar las enfermedades. La salud a largo plazo es el resultado de actitudes y hábitos saludables. El mejorar el estilo de vida cotidiano es mucho más importante que contar con la eficacia de la cirugía o los medicamentos. La dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa presentados en este libro han podido reportar resultados clínicos de 0% de recurrencia en casos de cáncer. Lo diré de nuevo, ninguno de mis pacientes ha tenido que enfrentarse otra vez al cáncer. ¿Por qué? Porque mis pacientes de cáncer se tomaron en serio su estado, pusieron toda su fe en apoyar su curación y practicaron mi estilo de vida con una dieta sana todos los días. Este es el estilo de vida saludable que te voy a enseñar en este libro, un simple conjunto de nuevos hábitos que te permitirán disfrutar de una buena salud y vitalidad hasta una edad avanzada. Al contar con el conocimiento de estas páginas, dependerá de ti si escoges la enfermedad o la salud. En el pasado, la gente pensaba que la enfermedad podía y debía ser curada exclusivamente por los doctores y los medicamentos. Los pacientes eran pasivos y sencillamente obedecían las instrucciones del médico y tomaban los medicamentos que les recetaban. Sin embargo, vivimos en una época en la que todos nosotros debemos hacernos responsables de nuestra salud. Todos nosotros esperamos no enfermar nunca, o si lo hacemos, tenemos un fuerte deseo de curarnos rápidamente. Podrías pensar que esto es imposible, pero te aseguro que no lo es. En este libro propongo una forma de vida que te permitirá vivir el tiempo natural de tu vida sin volver a enfermar. Por supuesto que para lograrlo es necesario cambiar por completo los hábitos alimenticios y el estilo de vida que has llevado hasta ahora. No dejes que las exigencias del estilo de vida te hagan abandonar mis sugerencias. Lee con una mente abierta. Creo firmemente que al terminar el libro estarás inspirado para hacer un cambio. Cuando la gente cae enferma, suele rebelarse y se pregunta ¿por qué le ha ocurrido? Enfermar no es una prueba o un castigo impuesto por Dios.
En la mayoría de los casos no es una predeterminación genética. En cambio, casi todas las enfermedades son el resultado de los hábitos que las personas han acumulado en el tiempo. Tú puedes llegar a tener 100 años con buena salud. ¿Te consideras una persona saludable? No mucha gente puede responder a esta pregunta con un sí definitivo. No muchos, espero, porque no estar enfermo no es equivalente a estar sano. En la medicina occidental existe el término enfermedad latente. Este término representa una condición en la cual una persona no está todavía enferma, pero tampoco completamente sana. En otras palabras, es un estado en el cual una persona está a un paso de contraer una enfermedad. En este momento, muchos norteamericanos viven en esta condición. Aún la gente que se considera sana se ve afectada por problemas como estreñimiento o diarrea crónicos, insomnio, tensión en el cuello y los hombros. Estos síntomas son señales de auxilio que tu cuerpo te envía. Y si solo les dices, esto es normal en mí, o yo soy normalmente así, corres el riesgo de que el cuadro avance hasta convertirse en una enfermedad grave. La expectativa promedio de vida en Estados Unidos aumentó dramáticamente de 47 años en 1900 a casi 78 en 2006. Dado que es un interés de toda la humanidad que todos vivamos más años, uno podría decir que esta es una tendencia positiva. Sin embargo, las cifras de expectativa promedio de vida no deben complacernos, ya que estos números no reflejan con exactitud la verdadera salud de la gente. Por ejemplo, una persona de 100 años que tiene una vida saludable y una persona de 100 años que está enferma y confinada cuentan igual en los promedios de expectativa de vida. Ambas tienen exactamente la misma edad, pero no cuentan con la misma calidad de vida. Si no estás sano, no puedes aprovechar la última etapa de tu larga vida. A muy pocas personas les gustaría vivir una larga vida si van a estar en cama y sufriendo. La gente quiere vivir una larga vida solo si está sana. Trata de pensar en el aspecto de alguien cercano o un pariente anciano. Al ver su estado de salud, ¿te sentirías satisfecho de gozar su misma condición cuando alcanzara su edad? Por desgracia, la mayoría de la gente contestará no. Al envejecer, hasta el cuerpo de las personas sanas se deteriora. Sin embargo, estar enfermo y sufrir el envejecimiento natural son cosas totalmente distintas. Mi madre, que siguió este régimen alimenticio durante muchos años, está sana y activa a los 96 años. ¿Qué es lo que hace que los viejos se enfermen? La diferencia entre un centenario sano y otro que está en cama no es la edad. Está en los hábitos de comida y bebida que se acumularon durante ese siglo. En resumen, que una persona esté sana o no depende de lo que come y cómo vive día a día. Lo que determina el estado de salud de alguien es la acumulación diaria de cosas como la comida, el ejercicio, el agua, el sueño, el trabajo y el estrés. Si este es el caso, entonces la pregunta es, ¿qué estilo de vida debemos seguir para tener una existencia larga y saludable? La industria de la salud tiene un mercado enorme, con productos que desbordan los mostradores de las tiendas. Mucha gente compra complementos alimenticios saludables porque las etiquetas les dicen que un solo remedio va a resolver sus problemas, con solo beber o tragar el complemento diario. Además, cuando un anuncio en la televisión o en una revista te dice, tal producto es bueno para tu cuerpo, ese producto se va a agotar al día siguiente. A corto plazo, esto significa que la mayoría de la gente en realidad no entiende lo que es verdaderamente bueno para su cuerpo y por lo tanto resulta fácil de manipular por los medios. Errores ampliamente difundidos sobre la comida. ¿Hay algo en lo que te fijes en especial cuando tratas de mantener tu salud? ¿Eres consciente de que debes hacer ejercicio con regularidad, comer de forma adecuada y tomar complementos y medicina herbal? Mi intención no es criticar tus hábitos alimenticios actuales ni tu estilo de vida, sino que te recomiendo ampliamente que al menos una vez al día revises tu estado de salud y veas si tus hábitos y tu estilo de vida están siendo eficientes para mantener tu salud. La razón por la que te digo esto es porque muchos productos que se dicen buenos para ti contienen cosas que pueden dañar tu cuerpo. Mitos comunes sobre la comida. Come yogur todos los días para mejorar tu digestión.
Bebe leche todos los días para evitar una deficiencia de calcio. Toma vitaminas en los complementos alimenticios, ya que la fruta tiene muchos carbohidratos y calorías. Para que no subas de peso, evita comer carbohidratos como el arroz y el pan. Trata de mantener una dieta alta en proteínas. Toma líquidos como el té verde japonés, el cual es rico en antioxidantes. Hierve el agua del grifo antes de beberla para eliminar el cloro. De hecho, todavía no conozco a alguien que coma yogur todos los días y mantenga su salud intestinal. Muchos norteamericanos han bebido a diario leche e ingerido productos lácteos desde que eran niños, pero muchos de ellos sufren de osteoporosis, que se supone que se previene con el calcio de la leche. Al ser un médico japonés estadounidense, trato a mis pacientes en Tokio durante varios meses al año. Veo que los japoneses que toman tés ricos en antioxidantes de manera regular tienen muy malas características estomacales. Los instructores de té, por ejemplo, que beben grandes cantidades de té verde como parte de su trabajo, con frecuencia tienen lo que se conoce como gastritis atrófica, un precursor del cáncer de estómago. Recuerda lo que cerca de 300.000 observaciones clínicas me han dicho: una persona con un funcionamiento gastrointestinal deficiente nunca está sana. En vista de lo anterior, ¿por qué las cosas que dañan el estómago y los intestinos son consideradas buenas para la salud? Esto es principalmente porque la gente tiende a ver solo un aspecto o un efecto de un alimento o bebida en particular, en lugar de ver todo el panorama. Analicemos el té verde, por ejemplo. No hay duda de que el té verde, que contiene muchos antioxidantes, puede matar bacterias y tiene efectos antioxidantes positivos. Como resultado, hay una creencia generalizada de que beber té verde japonés alargará la vida y puede prevenir el cáncer. Sin embargo, siempre he tenido mis dudas sobre este mito antioxidante. De hecho, mis propios datos clínicos rechazan esta creencia. Al examinar a los pacientes, he descubierto que la gente que bebe mucho té verde tiene problemas estomacales. Es cierto que los antioxidantes que se encuentran en el té son un tipo de polifenoles, que previenen o neutralizan los efectos dañinos de los radicales libres. Sin embargo, cuando varios de estos antioxidantes se reúnen, se convierte en algo llamado tanino. Los taninos hacen que ciertas plantas y frutas tengan un sabor astringente. La amargura de los placamineros amargos, por ejemplo, son causadas por los taninos. Los taninos son fácilmente oxidados, por lo cual, dependiendo de cuánto estén expuestos al agua caliente o al aire, se pueden convertir en ácido tánico con facilidad. Más aún, el ácido tánico funciona como coagulante de proteínas. Mi teoría es que el té que contiene ácido tánico tiene un efecto negativo sobre la mucosa gástrica, las membranas mucosas que recubren el estómago, haciendo que el individuo tenga problemas estomacales como las úlceras. El hecho es que cuando uso un endoscopio para examinar el estómago de la gente que bebe regularmente té verde, chino, negro inglés o café con un alto contenido de ácido tánico, encuentro con frecuencia que su mucosa gástrica se ha adelgazado por cambios atróficos. Esa importante cubierta estomacal se está literalmente desgastando. Es conocido el hecho de que los cambios por atrofia crónica o la gastritis crónica se pueden convertir en cáncer estomacal. No soy el único médico que ha notado los efectos nocivos de beber café y té. En la conferencia japonesa de cáncer en septiembre del 2003, el profesor Masayuki Kawanishi, de la Escuela de Higiene de la Universidad de Mie, presentó un informe donde afirmaba que los antioxidantes pueden dañar el ADN. Más aún, muchas clases de té que se venden en los supermercados usan químicos agrícolas durante su cultivo. Cuando consideras los efectos del ácido tánico, los residuos de químicos agrícolas y la cafeína juntos, sabes por qué recomiendo fuertemente beber agua en lugar de té. Sin embargo, para aquellos que les gusta el té y no pueden dejar de beberlo, les recomiendo usar las hojas de té orgánico, ingerirlo después de la comida en lugar de con el estómago vacío para evitar el exceso de tensión sobre la cubierta estomacal y limitarse a 2 o 3 tazas diarias. Mucha gente cae en creencias equivocadas relacionadas con su salud porque la medicina no ve al cuerpo humano como un todo. Durante muchos años ha sido una tendencia de los médicos especializarse, mirando y atendiendo una sola parte del cuerpo. No podemos ver el bosque al mirar solamente los árboles. Todo ser humano está interconectado.
No porque un componente encontrado en la comida ayude a una función corporal quiere decir que es bueno para todo el cuerpo. Cuando selecciones tu comida y bebida, piensa en el panorama completo. No puedes juzgar si un alimento es bueno o malo simplemente viendo un ingrediente que contiene la comida. Comer carne no te vigoriza. En 1977 se dio a conocer información muy interesante sobre la comida y la salud en un documento denominado el Informe McGovern. La investigación que dio como resultado dicho informe se inició debido a que un problema originado en los altos costos médicos en Estados Unidos ejercía una enorme presión sobre la economía. A pesar de los avances médicos, el número de personas que enfermaban, especialmente de cáncer y enfermedades cardíacas, seguía incrementándose año tras año. Estaba claro que, a menos que la causa de enfermedad de los norteamericanos se definiera y surgiera una política concreta para combatir esta tendencia, la situación podía volverse financieramente insostenible. Desde esta forma de control de la crisis se formó un comité especial del Senado, presidido por el senador George S. McGovern. Con los más importantes especialistas médicos y nutricionistas del momento, los miembros del comité reunieron datos sobre los alimentos y la salud de todo el mundo y estudiaron las causas del aumento de las enfermedades. Los resultados y los datos se compilaron en las 5.000 páginas del informe McGovern. Dado que este informe concluyó que muchas de las enfermedades eran causadas por malos hábitos alimenticios, su publicación obligó a los norteamericanos a tomar una gran decisión. No había forma de que se volvieran sanos a menos de que cambiaran sus hábitos alimenticios. En ese tiempo, en Estados Unidos, las dietas altas en proteínas y grasas, como los gruesos cortes de filete o la carne para hamburguesa con alto contenido en grasa, eran muy comunes. Por esa razón se pensaba que era bueno comer alimentos ricos en proteína animal, no solo para los atletas y los niños de edad de crecimiento, sino también para los adultos y los ancianos. Hasta en Japón la idea profundamente arraigada de que la carne es fuente de vigor era una influencia de los hábitos alimenticios norteamericanos. El informe McGovern no solo refutó esa creencia, sino que también describió a la japonesa como la dieta ideal, principalmente durante el periodo Genroku, 1688-1703, que consistía en granos como el alimento principal, acompañados con verduras de la estación, verduras marinas y pequeñas cantidades de pescado como fuente de proteína. Por esto, los beneficios para la salud de la comida japonesa comenzaron a atraer la atención del mundo entero. Se ha demostrado que la creencia de que si no comes carne tus músculos no se van a desarrollar es falsa. Como prueba de esto basta mirar a la naturaleza. Uno pensaría que los leones, al ser carnívoros, tendrían músculos extraordinarios. Sin embargo, en realidad, los herbívoros como los caballos y los venados tienen músculos mejor desarrollados que los leones. Como prueba de esto, los leones y los tigres carecen de vigor para perseguir a su presa durante un periodo de tiempo prolongado. En cambio, saltan a la acción utilizando su velocidad para atrapar y matar a su presa lo más rápido posible. Lo hacen porque saben que cuando se trata de resistencia, no tienen nada que hacer frente a los músculos más desarrollados de los herbívoros. También es falso cuando se nos dice que no creceremos más altos si no comemos carne. Los elefantes y las jirafas son muchas veces más altos que los leones y los tigres y son herbívoros. Comer carne no acelera el crecimiento y la madurez de los niños en las últimas décadas se puede atribuir a una mayor ingesta de proteína animal. Sin embargo, existe una peligrosa trampa al comer carne. Una vez que se alcanza cierta edad, el crecimiento de tu organismo cambia para convertirse en un fenómeno llamado envejecimiento. Tal vez no quieras dejar de comer carne, eso no cambia el hecho de que la carne tiene efectos dañinos sobre tu salud y acelera el proceso de envejecimiento. Antes de que cierres tu pensamiento y este libro, lee el material que sigue. 6 razones de por qué las dietas altas en proteínas dañan tu salud. 1. Las toxinas de la carne alimentan las células cancerígenas. Cada célula contiene ADN, un biopolímero que contiene el mapa del cuerpo y sus funciones. Los subproductos tóxicos de la grasa animal excesiva y la digestión de la proteína puede dañar el ADN, convirtiendo a las células en cancerígenas. Las células cancerígenas comienzan a multiplicarse por sí mismas. Nuestra sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y linfocitos. Las células blancas y los linfocitos atacan a los enemigos como las bacterias y los virus, destruyéndolos o volviéndolos inocuos.
Cuando esas células están dañadas, esta línea frontal de defensa del cuerpo funciona incorrectamente y puede generar una infección y la aparición de las células cancerígenas anormales. 2. Las proteínas producen reacciones alérgicas. Las proteínas que no se han descompuesto en nutrientes entran en el torrente sanguíneo como sustancias ajenas a través de las paredes intestinales. Esto le sucede con frecuencia a niños pequeños. El cuerpo reacciona como si fuera una sustancia extraña, generando una reacción alérgica. Esta clase de alergia a la proteína es comúnmente causada por la leche y los huevos. Una ingesta excesiva de proteína animal con sus reacciones alérgicas resultantes son la causa del aumento de la incidencia de dermatitis atópicas, urticarias, enfermedades del colágeno, colitis ulcerosa y enfermedades de Crohn. 3. El exceso de proteína sobrecarga al hígado y a los riñones. El exceso de proteína en el cuerpo debe ser descompuesto y eliminado a través de la orina, pues genera una gran carga en el hígado y los riñones. 4. La ingestión excesiva de proteína provoca una deficiencia de calcio y osteoporosis. Cuando se crean grandes cantidades de aminoácidos, la sangre se acidifica, requiriendo calcio para neutralizarla. Por lo tanto, un consumo excesivo de proteínas da por resultado una bajada del calcio. Además, el nivel de fósforo en la carne es muy alto y la sangre tiene que mantener la proporción entre el calcio y el fósforo en un rango de entre 1:1 y 1:2. Una dieta que aumenta el nivel de fósforo hace que el cuerpo tome calcio de los dientes y los huesos para mantener el equilibrio. De igual forma, cuando uno tiene mucho fósforo y calcio en el cuerpo, el fósforo y el calcio se enlazan para formar fosfato de calcio. El cuerpo no puede absorber este compuesto, por lo que es excretado, haciendo mayor la pérdida de calcio y al cuerpo susceptible a la osteoporosis. Por esta razón, tanta gente en países con dietas ricas en proteínas animal sufren de osteoporosis. Los huesos porosos son el resultado de una disminución de calcio. 5. El exceso de proteína puede generar una pérdida de energía. Se necesita una gran cantidad de energía para digerir la comida. El exceso de proteína no se metaboliza completamente y por consiguiente no se absorbe, lo que desencadena la putrefacción de los intestinos y la creación de subproductos tóxicos. Para desintoxicarse de esas sustancias se requiere una gran cantidad de energía. Cuando ésta se utiliza, se genera una gran cantidad de radicales libres. Los radicales libres son los responsables del proceso de envejecimiento, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la arteriosclerosis. 6. El exceso de proteínas puede contribuir al trastorno por déficit de atención en niños. Estudios en años recientes muestran un aumento en el número de niños con una baja capacidad de atención que son proclives a arranques de furia. La comida y la nutrición pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de los niños y en su adaptación social. Existe una tendencia creciente en los niños hacia el consumo de alimentos procesados en el hogar y en la escuela. Estos alimentos no solo contienen muchos aditivos, sino que los alimentos procesados tienden a acidificar el cuerpo. De igual forma, aumenta el consumo de proteína animal y azúcares refinados, mientras que se evitan las verduras. La proteína animal y el azúcar demandan un aumento de calcio y magnesio, que deriva en una deficiencia de calcio, y esta irrita el sistema nervioso, contribuyendo al nerviosismo y la irritabilidad. Lo que tu estómago e intestinos pueden decirte. En Japón existe el concepto de que puedes literalmente leer en los rasgos faciales de una persona la calidad de su vida. En Estados Unidos el dicho enuncia, todo está escrito en su cara. Así como los rasgos faciales de una persona pueden ser buenos o malos dependiendo de sus experiencias y su estado de ánimo, el estómago y el intestino muestran buenas o malas características que señalan su condición de salud. Las características gastrointestinales de una persona sana son muy limpias. Un estómago sano es aquel cuyas membranas mucosas están uniformemente rosadas, sin inflamaciones o irregularidades en la superficie y los vasos sanguíneos bajo la mucosa no son visibles. Más aún, dado que la mucosa de una persona sana es transparente, se ve brillante al reflejar la luz del endoscopio. El intestino de una persona sana es rosa, extremadamente suave y tiene pliegues grandes y uniformes.
Todo el mundo tiene buenas características gastrointestinales cuando es niño, pero esas características se modifican en función de la dieta y el estilo de vida de cada uno. El estómago de alguien enfermo está manchado y en determinadas áreas rojo e inflamado. Aún más, cuando el estómago presenta una inflamación aguda o crónica de la membrana mucosa, lo cual es frecuente tanto entre los estadounidenses como entre los japoneses. La cubierta estomacal se adelgaza y los vasos sanguíneos se hacen visibles bajo la membrana mucosa. Más aún cuando la mucosa gástrica comienza a atrofiarse o a marchitarse, la superficie de las células tratan de compensarlo y se multiplican en ciertas áreas, haciendo que se formen protuberancias en la pared gástrica. En ese punto están a solo un pequeño paso de convertirse en cancerosas. En un intestino enfermo, dado que los músculos de las paredes intestinales se vuelven gruesos y rígidos, se forman pliegues irregulares que generan constricciones en algunas áreas, como si los apretaras con ligas. Las personas con enfermedades latentes que no han presentado dolor o problemas físicos pueden no estar motivadas para comer menos carne o para eliminarla de su dieta. Es probable que muy pocos norteamericanos escuchen mi consejo. ¿Por qué? Tal vez porque no pueden renunciar a la carne. La presión social es muy fuerte. Quizá han basado su alimentación en la carne durante toda su vida y no saben qué otra cosa comer. Sin embargo, la razón también puede ser que ignoren qué ocurre en sus entrañas. Cuando el exterior de nuestro cuerpo comienza a mostrar cambios físicos, empezamos a tomarlos más en serio. Engordar, perder el cabello, tener arrugas o piel flácida molesta a la gente y la motiva a invertir tiempo y dinero para arreglar estas condiciones. Cuando se trata de cambios en el tracto digestivo, los ignoramos por invisibles. La gente tiende a pensar que a menos que no tenga un fuerte dolor en el estómago, todo está bien. No se hace nada para cuidar el interior del estómago y los intestinos, pero continúan deteriorándose. Al cabo de un tiempo, después de que enferman, muchos se arrepienten de no haber cambiado su estilo de vida para prevenir la enfermedad. Yo estoy más preocupado por los cambios que suceden dentro del cuerpo que por los exteriores. En parte, esto se debe a que puedo ver las características interiores a través de mi colonoscopio. Sin embargo, se debe sobre todo a que sé que estos cambios internos están directamente relacionados con la salud general del individuo. Los pacientes que siguen con rigor la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa lo hacen porque saben que su vida depende de ello. Para aquellos que tuvieron cáncer, un estilo de vida saludable que ha reportado una recurrencia de 0% normalmente se antepone a cualquier otra cosa. Pero me gustaría cambiar el 0% de recurrencia de cáncer a un 0% de enfermedad, haciendo que la gente con enfermedades latentes siga este estilo de vida. Para que esto suceda, todos deben entender los cambios que operan dentro de sus intestinos cuando comen carne. La principal razón por la que la ingestión de carne daña nuestros intestinos es porque la carne no contiene fibra, sino una gran cantidad de grasa y colesterol. Además, la carne hace que las paredes del colon se engrosen y se hagan rígidas. Esto sucede porque la falta de fibra en la carne genera un decremento significativo en las heces en el colon, haciendo que el colon trabaje más de lo normal para excretar una pequeña cantidad de heces por la peristalsis. En otras palabras, un exceso de movimientos peristálticos genera que los músculos de la pared intestinal se hagan más gruesos y grandes, haciendo el colon más rígido y corto. Conforme las paredes del colon se hacen más gruesas, el lumen, que es la cavidad colónica, se estrecha. Aunque la presión interna aumenta en el rígido y angosto colon, cuando se absorben grandes cantidades de grasa con la proteína animal, la capa de grasa que la rodea se engrosa, añadiendo más presión en la pared intestinal. Y a medida que la presión interna del colon aumenta, la membrana mucosa empuja hacia afuera formando cavidades o conductos similares a unos bolsillos llamados divertículos, que generan un padecimiento conocido como diverticulosis. Ahora, la normalmente pequeña cantidad de heces se vuelve más difícil de transportar a través del colon. Como resultado, el colon acumula heces estancadas, impactadas, las cuales permanecen en el colon durante mucho tiempo. Las heces estancadas se acumulan como si estuvieran adheridas a las paredes del colon y combinadas con la diverticulosis. Las heces estancadas entran en esos bolsillos, haciendo su excreción aún más difícil. Las heces que se acumulan en los divertículos o entre los pliegues producen toxinas.
Estas generan mutaciones genéticas en las células de esas secciones y producen pólipos, que crecen y eventualmente se vuelven cancerosos. La diferencia entre los intestinos estadounidenses y los japoneses. Llegué por primera vez a Nueva York como cirujano residente en 1963. En esa época, el típico médico para examinar el colon era con un enema de bario, un procedimiento que consistía en inyectar bario al colon y después examinarlo con rayos X. Aunque este método podía mostrar si había o no un pólipo grande, no podía detectar los detalles más pequeños o la condición interna del colon. Más aún, la laparotomía, una larga incisión en el abdomen, era necesaria para remover el pólipo que se detectaba. La laparotomía representaba una gran carga en el paciente, tanto física como mentalmente. Más aún, con este método de auscultación no era posible determinar si el pólipo era benigno o canceroso hasta que el cirujano lo veía físicamente durante la cirugía de colon. En ese momento existía un endoscopio llamado proctoscopio, que era un tubo metálico recto, pero por más que los médicos lo intentaran solo podían llegar a ver 20 centímetros más allá del ano. Entonces, en 1967 compré un esofagoscopio, utilizado para examinar esófagos, fabricado en Japón, y descubrí una manera de usar ese visor de fibra de vidrio para examinar el colon. Ese fue mi primer colonoscopio. Después, cuando se desarrolló un visor largo de 185 centímetros, específicamente para el colon, lo compré y lo usé para auscultar a mis pacientes. Cuando vi el colon de un americano por primera vez, me sorprendió el mal estado en el que estaba. Con una dieta carnívora, los colones americanos eran claramente más rígidos y cortos que los japoneses. Además, al ser más angosto el lumen, se formaban protuberancias similares a anillos en determinadas zonas, como si estuvieran atadas con ligas. Tenían muchos divertículos y con frecuencia acumulaciones de heces. Tal deterioro intestinal genera no solo enfermedades como cáncer de colon, pólipos colónicos y diverticulosis. Mucha gente con intestinos dañados padece males relacionados con un estilo de vida, como fibroides, hipertensión, presión arterial alta, arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias, enfermedades del corazón, obesidad, cáncer de mama, cáncer de próstata y diabetes. Cuando tus intestinos están enfermos, tu cuerpo se debilita gradualmente desde dentro. Muchos estadounidenses tenían problemas con sus colones y en esa época se decía que 1 de cada 10 personas tenía pólipos. De hecho, en el departamento de cirugía donde era residente, las operaciones para extirpar pólipos de colon constituían cerca de 1/3 parte de todas las cirugías. La situación era tal que las laparotomías se llevaban a cabo todos los días, solamente para extirpar pólipos de 1 o 2 centímetros. Esto me llevó a pensar si no habría una forma de extraer los pólipos sin aplicar tal carga a los pacientes. Mientras tanto, en ese momento en Japón se empezaba a utilizar un fibroscopio con gastrocámara, hecho con fibra de vidrio con lentes en la punta. Entonces, en junio de 1968, hice un pedido impulsivo a un fabricante japonés. Le pedí diseñar un cable que pudiera ser insertado en un colonoscopio y que pudiera quemar los pólipos sin abrir el abdomen. En 1969, después de consultarlo en repetidas ocasiones en la oficina de Nueva York de esa compañía y después de muchas pruebas, me convertí en la primera persona en el mundo en hacer una polipectomía exitosa, es decir, remover un pólipo utilizando un cable de captura a través de un colonoscopio sin abrir el abdomen. Esta innovación tecnológica se aplicó para extirpar pólipos para el estómago, el esófago y el intestino delgado. Después de que se publicaran mis casos de polipectomías colonoscópicas en la Conferencia de la Sociedad Quirúrgica de Nueva York en 1970 y en la Conferencia Americana de Endoscopía Gastrointestinal en 1971, se estableció un nuevo campo quirúrgico llamado cirugía endoscópica. Han pasado más de 30 años desde entonces. En ese tiempo, al continuar trabajando en Estados Unidos y en Japón, he observado los cambios en las características gastrointestinales de la gente en ambos países. Al experimentarse en Japón un periodo de rápido crecimiento en la década de 1960, el país se puso al día y superó a Estados Unidos en muchas cosas. En 1961 se introdujo la leche en los desayunos escolares en Japón y la gente comenzó a ingerir a diario productos lácteos como el queso y el yogur.
Al mismo tiempo, las verduras y los pescados, que habían sido el centro de las comidas japonesas, empezaron a ser reemplazados por proteínas animales, transformando gradualmente la dieta de los japoneses en una dieta alta en proteínas y grasas, centrada en hamburguesas, carnes y pollo frito. Esa tendencia continúa en la actualidad. En contraste, después de la publicación del informe McGovern en 1977, muchos norteamericanos comenzaron a cambiar su dieta. Esas diferencias se hacen evidentes en las características intestinales de la gente de Estados Unidos y la de Japón. En franca disminución, debido a los cambios alimenticios, los alguna vez limpios y saludables intestinos de los japoneses ahora se parecen a los de los norteamericanos que tienen una dieta centrada en la carne. Por otro lado, muchos norteamericanos que se toman en serio su salud y han modificado su dieta alta en proteínas y grasas han experimentado una notoria mejoría de sus características intestinales. Como resultado, desde 1990 el índice de pólipos y cáncer de colon en Estados Unidos ha disminuido. Esto es una clara evidencia de que puedes mejorar tu salud intestinal si mejoras tus hábitos alimenticios. Por otro lado, la incidencia de cáncer de estómago en Japón es 10 veces más alta que la de Estados Unidos. Dado el interés histórico y cultural en Estados Unidos en comer carne, las características intestinales de los norteamericanos son generalmente peores que las de los japoneses. Sin embargo, los estómagos de un gran número de japoneses son de hecho mucho peores que los de los norteamericanos. Al examinar los estómagos de americanos y japoneses, encontré que los japoneses son 20 veces más proclives a tener gastritis atrófica, un padecimiento en el cual la mucosa estomacal se adelgaza. Más aún, dado que la gastritis atrófica aumenta las posibilidades de cáncer de estómago, la relación cáncer de estómago-gastritis atrófica es 10 veces más alta en Japón que en Norteamérica. Tanto en Estados Unidos como en Japón, la obesidad es un gran problema. Sin embargo, no hay tantos japoneses obesos con sus contrapartes norteamericanos. El hecho es que los japoneses son incapaces de ser obesos. Se puede ver en la lucha de sumo, donde es deber del luchador subir de peso. No hay luchadores de sumo con un cuerpo como el de Konishiki, un luchador de sumo estadounidense nacido en Hawái, que pesaba más de 270 kilos y llegó al segundo lugar más alto de Ozeki en el sumo japonés. El japonés no puede ser tan obeso como el norteamericano, porque antes de que llegue a ese punto, el japonés presenta problemas estomacales, que evitan que ingiera más comida. En otras palabras, la razón por la que los norteamericanos son capaces de engordar más que los japoneses es que sus aparatos digestivos son más fuertes. Al examinar estómagos con el endoscopio, he encontrado diferencias considerables entre los japoneses y los norteamericanos en lo concerniente a sus síntomas. Cuando examino a japoneses, aunque su estado no sea grave, se quejan de dolor de estómago, con gran incomodidad y acidez. Es interesante notar que he descubierto que los norteamericanos, aunque su estómago o mucosa esofágica estén considerablemente inflamados, rara vez se quejan tanto como los japoneses de acidez y otros problemas. Una razón de esas diferencias se da por la cantidad de vitamina A existente en la comida norteamericana. La vitamina A no solo protege la mucosa estomacal, sino a todas las membranas mucosas como la ocular y la de la tráquea. El aceite contiene mucha vitamina A. Uno pudiera decir que la dieta en Japón se ha occidentalizado, pero el volumen de alimentos como aceite, mantequilla y huevos que consumen los japoneses es mucho menor que el de los norteamericanos. Si piensas en la salud de todo el cuerpo, estos alimentos no son buenos, pero si los ves únicamente en términos de protección de las membranas mucosas en el cuerpo, tienen algunos efectos positivos. Otra posibilidad de por qué los norteamericanos tienen un sistema gastrointestinal más fuerte es el número de enzimas digestivas que poseen sus cuerpos. Las enzimas digestivas descomponen los alimentos y ayudan al cuerpo a absorber los nutrientes. El número de enzimas digestivas determinan la digestión y absorción de la comida. La digestión y la absorción avanzan paso a paso mientras se liberan diferentes enzimas en cada etapa de la digestión. Estas etapas comienzan con la saliva y continúan con el estómago, el duodeno, el páncreas y el intestino delgado. Bajo esas circunstancias, si cada órgano secreta suficientes enzimas digestivas, entonces la digestión y la absorción avanzarán con facilidad. Sin embargo, si se secreta una cantidad insuficiente de enzimas digestivas, entonces causarán indigestión y pondrán una gran carga al resto de los órganos.
La razón por la que muchos japoneses presentan con facilidad síntomas como dolor de estómago o incomodidad, aun cuando su estómago no esté tan mal, es que originalmente tienen un número menor de enzimas digestivas que los norteamericanos. Más aún, los japoneses tienden a tomar de inmediato medicamentos para el estómago cuando su condición empeora, mientras que los norteamericanos no lo hacen. Lo que toman los norteamericanos son, sin embargo, suplementos de enzimas digestivas, pero esos suplementos no se venden en Japón, sino es con receta cuando el médico las considera necesarias. En Estados Unidos, las enzimas digestivas son suplementos extremadamente populares. Se pueden comprar con facilidad en herbolarios y en supermercados. El hecho es que al tomar medicamentos para suprimir la secreción de ácidos en el estómago se acelera el deterioro de la cubierta estomacal. Los muy populares antiácidos y los medicamentos estomacales, como la combinación de los bloqueadores del hidrógeno y los inhibidores bombeadores de protones, se anuncian como muy efectivos en la supresión de la secreción de ácidos en el estómago. Sin embargo, si el ácido estomacal se suprime con medicamentos, la mucosa gástrica se atrofia y como resultado se produce lo que ya he explicado anteriormente, a saber, la atrofia de la mucosa gástrica avanza y esto puede derivar en cáncer de estómago. Si tienes dolor o incomodidad estomacal, dile al doctor exactamente cuál es tu condición física y haz que te recete los suplementos enzimáticos adecuados de acuerdo con tus síntomas. O cómpralos en el herbolario, leyendo la etiqueta con atención. Tu condición estomacal mejorará notablemente al tomar suplementos de enzimas digestivas. Cuanto más antiácidos tomes, peor estará tu estómago. Hay dos lugares en el cuerpo humano donde un ambiente fuertemente ácido funciona como una medida de protección. Uno es el estómago y el otro la vagina. Estos dos lugares tienen fuertes niveles ácidos de pH entre 1,5 y 3, cuya función principal es matar a las bacterias. Ya sea que te estés bañando o teniendo sexo, las bacterias entran en la vagina y se producen ácidos muy fuertes por los lactobacillus vaginales, que matan a las bacterias invasoras. Las bacterias entran en el estómago cuando comes. Se calcula que entran entre 300 y 400 billones de bacterias en cada comida. Los fuertes ácidos gástricos matan a la mayoría de estas bacterias. En otras palabras, dado que las bacterias invaden tanto el estómago como la vagina, estos tienen que producir ácidos fuertes para matarlas. Comúnmente, cuando un ácido estomacal, indispensable para proteger el cuerpo, se suprime con medicamentos, las bacterias con fuertes toxinas cruzan el estómago y pasan a los intestinos, donde pueden causar diarrea y otras enfermedades. Si la secreción de ácidos gástricos se suprime, la secreción de pepsina y ácido clorhídrico, que activan las enzimas digestivas, también se suprime, dando como resultado una indigestión. Más aún, una cantidad insuficiente de ácidos gástricos hace más difícil absorber el hierro y los minerales como el calcio y el magnesio. Así, las personas que han sido sometidas a una gastrectomía por úlceras gástricas o cáncer en el estómago siempre son anémicas porque ya no secretan ácidos gástricos y son incapaces de absorber el hierro. Aún más, al suprimir los ácidos gástricos se destruye el equilibrio bacterial en el intestino, debilitando el sistema inmunológico. Se dice que en el intestino humano residen unos 100 trillones de bacterias de 300 variedades diferentes. Entre ellas están las llamadas bacterias buenas, como el Lactobacillus bifidus, bifidobacterias, y las bacterias malas, como la bacteria de Welch. La mayoría de las bacterias en el intestino, sin embargo, no son buenas ni malas, sino bacterias intermedias. Estas bacterias intermedias tienen propiedades únicas, de forma que si el número de bacterias buenas en el intestino se multiplica, las bacterias intermedias se vuelven buenas. Si el número de bacterias malas se multiplica, las intermedias se vuelven malas. Así las intermedias mueven el equilibrio entre las bacterias buenas y malas, y ese equilibrio determina la salud general del ambiente intestinal. Si la secreción de ácidos gástricos es insuficiente, las enzimas digestivas no se pueden activar, dando como resultado que los alimentos sin digerir avancen hacia los intestinos. Los alimentos que debían haber sido inicialmente digeridos y absorbidos por el intestino permanecen sin alterarse en el colon. La temperatura dentro del colon humano es de 37 grados centígrados, que es como la del calor veraniego.
La comida sin digerir se descompone y se produce una fermentación anormal. Como resultado, el número de bacterias malas se multiplica anormalmente en el colon, debilitando el sistema inmunológico. De esta manera, cuantos más antiácidos tomes, más daño generarás a tu cuerpo. Para evitar este daño necesitas prevenir la acidez o la sensación de distensión abdominal que te hacen tomar antiácidos. Si entiendes la causa de la acidez o la distensión, puedes evitarlas con un poco de precaución. La acidez se da cuando los ácidos gástricos fluyen hacia el esófago, que es susceptible a los ácidos porque tiene un ambiente típicamente alcalino. Por lo tanto, cuando los ácidos gástricos suben por el esófago, la gente inconscientemente traga saliva alcalina y lava así el ácido gástrico que ascendió. Sin embargo, cuando comes de más o estás indigesto, haciendo que el ácido suba y sea difícil que la saliva lo lave, el resultado son ulceraciones similares a arañazos llamadas erosiones esofágicas. Ante esa situación, si los ácidos gástricos fluyen del esófago, es como si talláramos con alcohol una herida, generando síntomas de dolor o incomodidad comúnmente llamados acidez. Y el alivio que sientes después de tomar antiácidos se debe a que la secreción de ácidos gástricos ha desaparecido. En otras palabras, para suprimir la acidez, todo lo que tienes que hacer es evitar el flujo del contenido del estómago al esófago. Y para lograrlo debes comer y beber con moderación, y evitar el tabaco, el alcohol y el café. Otra cosa importante es cenar 4 o 5 horas antes de acostarte para que tu estómago esté vacío antes de irte a dormir. En la mucosa estomacal hay pequeñas proyecciones llamadas vellos, que secretan ácidos gástricos. Sin embargo, si uno continúa tomando antiácidos para suprimir la secreción de ácidos gástricos, los vellos se hacen cada vez más cortos, con lo que se debilita su función. Esto se conoce como atrofia de la mucosa. Al avanzar la atrofia de la mucosa gástrica se adelgaza, causando inflamación, la gastritis atrófica. Los estómagos con gastritis atrófica fácilmente se vuelven un caldo de cultivo para el Helicobacter pylori y otras clases de bacterias que empeorarán constantemente la inflamación del estómago y, al final, pueden generar cáncer. La infección por Helicobacter pylori es común en Estados Unidos y los individuos infectados tienen de 2 a 6 veces más riesgo de desarrollar cáncer de estómago. El Helicobacter pylori se puede ocultar en las células mucosas o dentro del moco que protege la mucosa gástrica de los ácidos gástricos. Dado que el Helicobacter pylori se contrae por vía oral, la velocidad de infección aumenta con la edad y se estima que la incidencia de infección en personas mayores de 50 años es el 50%. Infectarse con Helicobacter pylori no siempre conduce al cáncer estomacal, pero para que no se multiplique es mejor evitar en lo posible los medicamentos estomacales, incluidos los antiácidos. Todos los medicamentos son ajenos al cuerpo. Los norteamericanos toman medicamentos de forma muy despreocupada. Aunque sea necesario tratar algunos padecimientos, estoy convencido de que todos los medicamentos con receta o sin ella son básicamente nocivos para el cuerpo a largo plazo. Algunos creen que las medicinas herbales no tienen efectos laterales y son benéficas, pero eso es un error. Sean productos químicos o herbales, no cambia el hecho de que los medicamentos en general son ajenos al cuerpo. La última vez que estuve enfermo tenía 19 años, cuando me dio gripe, por lo que casi no he tomado medicamentos en mi vida. Soy como el canario del proverbio en una mina de carbón. Dado que no he tomado medicamentos durante varios años, no consumo alcohol ni tabaco y solo como alimentos que no contengan químicos agrícolas ni aditivos. Tendré una reacción fuerte a cualquier medicamento cuando lo necesite. Por ejemplo, si tomo una sopa miso que contenga condimentos sintéticos, mi pulso sube 20 pulsaciones y puedo sentir claramente que me sonrojo. Aunque solo beba una taza de café, mi presión arterial aumenta de 10 a 20 puntos. En estos días, muchas personas que, como yo, reaccionan a pequeñas cantidades de medicamentos son clasificadas como hipersensibles a los medicamentos, pero considero esto un título poco apropiado. El cuerpo humano es así en su estado natural. Dado que la mayoría de la gente consume alcohol, tabaco, cafeína y refrescos y come alimentos con aditivos y condimentos sintéticos, sus cuerpos desarrollan una tolerancia a las sustancias químicas y se insensibilizan a los estímulos.
Sin embargo, también soy médico. Receto ocasionalmente medicamentos a mis pacientes cuando es necesario. Mientras los doctores sigamos recetando medicamentos, tendremos la responsabilidad de al menos escoger medicinas que apliquen la menor carga en el cuerpo. Por esta razón, antes de recetar cualquier medicamento, siempre lo pruebo en mi cuerpo, que reacciona con sensibilidad a las drogas. Esto implica una toma de 1/4 o 1/8 de las dosis recomendadas y veo la reacción de mi cuerpo. Verifico la seguridad del medicamento experimentándolo en mí mismo. En Norteamérica, por supuesto, los efectos ampliamente conocidos de los medicamentos están escritos con detalle. Aún así, si no lo tomo yo, nunca sabré el verdadero efecto de la droga. De hecho, muchos tipos de medicamentos producen reacciones que no están descritas en los folletos explicativos. De este modo, puedo explicar tanto mi experiencia personal como el lado descrito a mis pacientes y solo con un entendimiento total les receto una medicina. En los últimos años, sin embargo, he dejado de usar mi propio cuerpo para probar los efectos de los medicamentos porque uno que probé me puso en una situación en la que pensé que por poco moría. Ese medicamento era una popular droga para combatir la disfunción eréctil en los hombres. Al principio, traté de partir la tableta de 50 miligramos, la dosis más pequeña disponible, a la 1/4 parte de su tamaño. Sin embargo, la pastilla estaba tan dura que no la podía romper, por más que me esforzaba. Por lo tanto, raspé un poco del medicamento, puse el polvo en la punta de mi dedo y lo chupé. Aunque la cantidad que ingerí no era siquiera 1/7 parte de la normal, el sufrimiento que experimenté fue atroz. Cuando ahora lo pienso, me siento muy contento de no haber tomado más. Los efectos aparecieron en solo 10 minutos. La primera reacción que experimenté fue congestión nasal. Después comencé a tener dificultad para respirar. Empecé a sentir la cara hinchada. La dificultad para respirar empeoró hasta el punto de pensar que me sofocaría y moriría. A decir verdad, la erección fue la última cosa en la que pensé. En ese momento experimenté tal sufrimiento y ansiedad que rogué no morir en el acto. Lo que aprendí de eso fue que cuanto más rápidos son los efectos del medicamento, mayor es su toxicidad. Cuando escojas un medicamento, por favor, no olvides que cuando más efectiva sea la droga que produce un alivio inmediato, más perjudicial será para tu cuerpo que otras muchas medicinas. Aún con los medicamentos gastrointestinales hay varios efectos secundarios inesperados. Por ejemplo, si un hombre toma con regularidad antiácidos como inhibidores del hidrógeno, existe la posibilidad de que pueda experimentar disfunción eréctil. También existen datos que muestran una clara caída en el conteo espermático. Por esta razón es por la que no exagero cuando digo que los problemas que hemos visto en los últimos años relacionados con la esterilidad masculina pueden atribuirse a los diferentes antiácidos en el mercado. Entre la gente que está acostumbrada a recibir medicamentos con receta, hay algunos que quizá no sepan qué sustancia están tomando o cuáles son los efectos directos y secundarios de la misma. Cualquier tipo de medicamento presenta cierta carga para el cuerpo y, por consiguiente, es importante saber cuáles son sus riesgos. La acidez es una advertencia de tu cuerpo, préstale atención. A lo largo de los años he notado que mis pacientes con cáncer de mama comúnmente tienen características intestinales malas, como diverticulosis y heces acumuladas. Se cree que el cáncer de mama y de colon no están relacionados, pero lo que he visto en mi ejercicio profesional indica que existe una fuerte relación entre ellos. Los investigadores tratan desesperadamente de encontrar la causa del cáncer, pero en realidad no se genera por un solo factor. Esto es verdad asimismo para otras enfermedades, ya que los diferentes factores que nos rodean, los alimentos, el agua, los medicamentos, la falta de ejercicio, el estrés, el ambiente en el que vivimos, influyen de forma intrincada en nuestros cuerpos y nos conducen a desarrollar enfermedades. Debido al avance de los campos especializados en la práctica de la medicina, hay una tendencia a ver solo un área particular del cuerpo donde se desarrolla una enfermedad. Cuando los pacientes se quejan de acidez, muchos doctores les dicen que tomen medicamentos para suprimir la secreción de ácidos gástricos, ya que creen que la causa de la acidez es la hiperacidez gástrica. En otras palabras, piensan que se producen demasiados ácidos gástricos y que esa hipersecreción necesita ser suprimida con medicamentos.
Es verdad que si suprimes la secreción de los ácidos gástricos, los síntomas de acidez desaparecerán, pero, como dije antes, esta forma de tratamiento generará un daño grave y aplicará estrés en otras partes del cuerpo. Creo que la idea de que la acidez, el reflujo ácido y la indigestión ácida sean el resultado de la hiperacidez gástrica es un error. De hecho, no existe tal exceso de ácidos gástricos. Los ácidos gástricos se producen porque son necesarios para mantener el equilibrio y la salud general del organismo. Al eliminar este mecanismo natural del cuerpo con medicamentos, pienso que solo se consigue acortar la expectativa de vida. El cuerpo humano está constituido por un sistema muy intrincado y finamente equilibrado. Dicho sistema también funciona dentro de los aproximadamente 60 trillones de células que forman el cuerpo humano. Si estás seriamente interesado en tu salud, piensa en tu cuerpo desde un aspecto celular. Nuestras células siempre se reemplazan por células nuevas. Las células en ciertas áreas del cuerpo son completamente reemplazadas por nuevas en varios días, mientras que en otras el proceso puede durar varios años, y al final todas son reemplazadas. Estas nuevas células están hechas del agua y la comida que consumimos a diario. Basándonos en esto, podemos decir que la calidad del agua y la comida que consumimos determinan nuestra salud. Por lo tanto, nuestro sistema gastrointestinal, el cual absorbe la comida y el agua que ingerimos, es la base de nuestro cuerpo. Si la calidad de los alimentos y el agua es mala, el sistema gastrointestinal será el primero en sufrirlo. Después, los malos elementos que son absorbidos se transportarán por los vasos sanguíneos a todas las células del cuerpo. No importa lo malos que sean los ingredientes, las células solo pueden usar los materiales que se transportan para fabricar nuevas células. De esta forma, la calidad de la comida y del agua determinan la salud de todo nuestro cuerpo. Después de que descubrí que las características gastrointestinales reflejan el estado de salud de todo el organismo, pedí a mis pacientes que llenaran cuestionarios sobre su dieta y el estilo de vida. Lo hice para saber lo que era malo o bueno para el cuerpo sin la influencia del sentido común que tenía hasta entonces. Llegué a mis conclusiones tras observar mis resultados clínicos. Lo que sucede dentro del cuerpo humano es diferente a lo que ocurre en un experimento de laboratorio. La única forma de descubrir la verdad es preguntando directamente al cuerpo. El número de enzimas es fundamental para tu salud. Al ordenar los resultados de mi cuestionario y diferentes datos clínicos, encontré que hay un factor que desempeña un papel central para mantener la salud de un individuo. Este factor es el de la enzima prodigiosa. Como mencioné anteriormente, una enzima es un término general para un catalizador proteico producido dentro de las células de un ser vivo. En palabras más llanas, es un elemento necesario para que un ser vivo siga existiendo. Sea un animal o una planta, donde quiera que haya vida encontrarás enzimas. Por ejemplo, un brote germina de una semilla porque operan las enzimas. Las enzimas también trabajan cuando un brote crece en una hoja. Las actividades de nuestro cuerpo están apoyadas por muchas enzimas. La digestión, la absorción, el metabolismo de reemplazo de células viejas por nuevas, la descomposición de las toxinas y la desintoxicación son el resultado de las funciones enzimáticas. De las más de 5.000 clases de enzimas que trabajan en el cuerpo humano, hay dos grandes categorías, las que se fabrican dentro del cuerpo y las que vienen del exterior en los alimentos. Entre las enzimas fabricadas en el cuerpo, alrededor de 3.000 tipos se fabrican por las bacterias intestinales. Una generalidad entre las personas con buenas características gastrointestinales es que comen muchos alimentos frescos, con muchas enzimas. Esto no solo significa que se consumen enzimas del exterior, sino que se genera el ambiente propicio que hace que las bacterias intestinales produzcan enzimas activamente. Por otro lado, lo que tienen en común las personas con malas características y rasgos gastrointestinales son los hábitos y el estilo de vida que aceleran el agotamiento de las enzimas. El uso habitual del alcohol y el tabaco, el exceso de comida, la ingestión de alimentos con aditivos, los ambientes estresantes y el uso de medicamentos agota un gran número de enzimas. Otros factores que consumen enormes cantidades de enzimas incluyen la ingestión de malos alimentos que producen toxinas dentro del colon, al ser expuestos a rayos ultravioleta y ondas electromagnéticas que producen radicales libres, lo que requiere una desintoxicación enzimática y origina estrés emocional.
Lo que concluimos de esto es que es necesario desarrollar un estilo de vida que incremente las enzimas de tu cuerpo en lugar de agotarlas. Esto se ha convertido en la base de la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa. Si un cuerpo tiene abundantes enzimas, su energía vital y sistema inmunológico se amplifican. Evita el agotamiento de tus enzimas corporales, mantén un nivel suficiente de enzimas y tu cuerpo estará sano. Actualmente, un cuerpo viviente es el único que puede producir enzimas, aunque podemos fabricar alimentos que contengan enzimas de forma artificial, como los alimentos fermentados. Son los microorganismos como las bacterias los que producen esas enzimas. Por lo tanto, aunque podamos crear un ambiente en el que los microorganismos produzcan enzimas, no podemos sintetizarlas artificialmente ni producirlas. Por esta razón, la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa remarcan la importancia de la comida. Como dije antes, consumir alimentos que contengan enzimas genera un ambiente intestinal que facilita su producción. Si todos los seres vivos tienen un potencial enzimático predeterminado, este se vuelve aún más vital que en quienes viven en ambientes llenos de estrés y contaminantes. Por eso recomiendo que se consuman y se haga un buen uso de las enzimas producidas por otros seres vivos. Todo termina en las enzimas madre. Aunque he hablado en general de las enzimas, se necesitan más de 5.000 tipos de enzimas diferentes para que los individuos desarrollen sus actividades diarias. Tal diversidad se debe a que cada enzima tiene una sola función. Por ejemplo, la enzima digestiva amilasa que se encuentra en la saliva reacciona solo a los almidones, mientras que la pepsina que se encuentra en los jugos gástricos reacciona solo a las proteínas. Si lo ves de esta manera, se nos presenta una cuestión. Esta es que sin importar cuántas enzimas añadamos a nuestro cuerpo con la comida y las bacterias intestinales, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos consumiendo el tipo correcto de enzima, la que necesita nuestro cuerpo en un determinado momento? El hecho es que aunque comas alimentos ricos en enzimas, esas enzimas no son absorbidas comúnmente y usadas por el cuerpo de forma directa. Algunas enzimas, como las que se encuentran en los rábanos chinos o en el camote, trabajan directamente los órganos digestivos como la boca y el estómago. Pero esas son las excepciones. La mayoría de las enzimas de los alimentos se descomponen en el proceso de la digestión y se absorben por el intestino en forma de péptidos o aminoácidos. Puedes preguntarte por qué esas enzimas son importantes si no las puedes absorber y utilizar directamente. Pero esa no es la cuestión. Los datos clínicos de que dispongo muestran la claridad que las personas cuyas dietas son abundantes en enzimas también tienen un nivel más alto de enzimas corporales. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo para que produzca más enzimas? Desde este punto explicaré mi teoría, basada en 40 años de práctica médica diaria, examinando cientos de miles de tractos digestivos. Al observar mis datos clínicos desarrollé la teoría de que debe existir una enzima prototipo, una enzima madre, que me gustaría llamar enzima prodigiosa. Comencé a pensar que habría una enzima prototipo porque noté que cuando una gran cantidad de una enzima específica se utiliza en una zona especial del cuerpo, aparece una deficiencia de las enzimas necesarias en otras partes del cuerpo. Un ejemplo de esto, que mencioné con anterioridad, es que cuando se consume una gran cantidad de alcohol se origina una deficiencia en el número de enzimas necesarias para la digestión y absorción en otras áreas. Desde esta observación llegué a la conclusión de que varios miles de tipos de enzimas se originan a partir de un prototipo, el cual se formó primero y, en respuesta a una necesidad específica, se convierte en una enzima específica y se usa donde se necesita. Las enzimas son responsables de todas las funciones corporales. El movimiento de los dedos, la respiración y el latido del corazón son actividades posibles por el trabajo de las enzimas. Pero el sistema sería ineficiente si cada enzima usada para una actividad particular se produjera desde el principio en su forma final, sin importar las necesidades cambiantes del cuerpo.
Si mi teoría es correcta, cuando un órgano o parte del cuerpo usa una cantidad excesiva de abastecimiento enzimático, al cuerpo le cuesta trabajo mantener la homeostasis, es decir, reparar las células y apoyar los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico, ya que agota las enzimas madre y genera una deficiencia enzimática en otras células. La otra razón por la que creo en la existencia de enzimas madre es que el uso habitual de alcohol, tabaco y otras drogas hará que tu cuerpo desarrolle tolerancia a estas sustancias. Por ejemplo, si bebes alcohol se absorbe en el estómago e intestinos, se acumula en el hígado y se descompone por enzimas específicas para el alcohol. Hay varios tipos de enzimas trabajando en el hígado para este propósito. Sin embargo, la velocidad de descomposición del alcohol difiere de forma considerable de una persona a otra. La gente que metaboliza rápidamente el alcohol tiene más enzimas disponibles que descomponen el alcohol en el hígado. Esta gente presenta una alta tolerancia al alcohol. Por otro lado, la gente con baja tolerancia al alcohol tiene muy pocas enzimas disponibles para descomponer el alcohol. Sin embargo, aún la gente que inicialmente tiene baja tolerancia al alcohol puede aumentar su tolerancia y al final ser capaz de beber mucho. Cuando el hígado reconoce que tiene una demanda específica, el cuerpo se ajusta para concentrar las enzimas en el metabolismo del alcohol. De esta manera, el número de enzimas en un área particular del cuerpo cambia conforme se necesita. ¿Y cómo es esto posible? Es la existencia de una enzima madre que se puede convertir en cualquier tipo de enzima. Cuando consumimos alimentos que contienen enzimas, las enzimas madres se almacenan en el cuerpo, listas para ser utilizadas cuando aparezca la necesidad. En este momento la existencia de una enzima madre es todavía una teoría, pero tengo evidencias a partir de los datos clínicos que he reunido. ¿Por qué los medicamentos contra el cáncer no curan el cáncer? Ya he hablado del daño que los medicamentos tienden a ejercer sobre el cuerpo. El mayor problema es que las drogas agotan grandes cantidades de enzimas madre. De todas las drogas, la más peligrosa para las enzimas madre son las que se usan para combatir el cáncer. Bajo la práctica médica, las drogas de la quimioterapia se usan durante un periodo corto de tiempo posterior a la cirugía de cáncer para evitar que la enfermedad se esparza, aun cuando no haya evidencia de que el cáncer presenta metástasis. Envenenan muchas células del cuerpo, normales o malignas, con la esperanza de que el cuerpo regenerará las sanas, mientras que las anormales, las malignas, morirán completamente. Ya que las drogas de la quimioterapia son venenos mortales, no las uso sino en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, aunque el cáncer se encuentre fuera del colon y los ganglios linfáticos, evito la quimioterapia. Mi plan de tratamiento consiste primero en remover quirúrgicamente la parte invadida por el cáncer y una vez que el cáncer visible es removido, entonces comenzaré a eliminar lo que pienso que puede ser la causa del cáncer en mi paciente. No es necesario decir que primero les quito el tabaco y el alcohol y les pido que dejen de consumir carne, leche y otros lácteos. Con la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa también tienen que ajustar su perspectiva mental, entrenar su conciencia para atraer la mayor cantidad de pensamientos y sentimientos posibles. De esta forma, mi plan de tratamiento evita la recurrencia del cáncer por medio de la amplificación de la inmunidad del cuerpo a través de una mejor salud física y mental. Considero las drogas para combatir el cáncer, así como la quimioterapia, como venenosas, porque cuando entran al cuerpo liberan grandes cantidades de radicales libres altamente tóxicos. Al hacerlo, estas drogas matan las células cancerígenas y muchas células normales también mueren en el proceso. El viejo dicho de combate al fuego con fuego probablemente retrata cómo trabajan los doctores que usan drogas anticáncer. Al mismo tiempo, las drogas de la quimioterapia también pueden ser consideradas cancerígenas. En todo momento el cuerpo humano trabaja para mantener la homeostasis. Esta es la razón de por qué cuando se acumulan grandes cantidades de radicales libres altamente tóxicos en el cuerpo, las enzimas madre en todo el organismo se transforman en enzimas que desintoxican esos radicales libres. El cuerpo hace su mayor esfuerzo para neutralizar el enorme daño causado por los radicales libres. Seguramente hay mucha gente que ha vencido al cáncer con quimioterapia, pero mucha de esa gente es joven y muy probablemente haya retenido una buena cantidad de sus enzimas madre.
Los niveles de enzimas madre disminuyen con la edad. Por supuesto que hay diferencias entre los individuos, pero la quimioterapia tiene más posibilidades de funcionar en pacientes jóvenes porque tienen más enzimas madre para ayudar al cuerpo a recuperarse del estrés del tratamiento. Los efectos secundarios de la quimioterapia son la pérdida del apetito, las náuseas y la caída del cabello, pero creo que todos esos síntomas se dan porque una gran cantidad de enzimas madre se están usando para desintoxicar. El número de enzimas madre consumidas para el proceso de desintoxicación después de la quimioterapia debe ser enorme. Cuando no hay suficientes enzimas digestivas, el individuo experimenta una pérdida de apetito. Al mismo tiempo, el metabolismo celular disminuye dada la insuficiencia de enzimas metabólicas y la membrana mucosa del estómago e intestinos se hace irregular, provocando náuseas. La deficiencia de enzimas metabólicas produce una piel escamosa, la ruptura de las uñas y la caída del pelo, aunque existe una diferencia en la gravedad. Lo mismo sucede cuando otro tipo de medicamentos entran al cuerpo. Los medicamentos no pueden fundamentalmente curar enfermedades. El único camino esencial para curar cualquier enfermedad estriba en nuestro estilo de vida diario. ¿Por qué no hay una recaída de cáncer en la gente que sigue la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa? Los tumores se forman cuando las células anormales se multiplican y se convierten en masas de tejido. Pueden ser tumores benignos, no tener metástasis o infiltrarse en otras partes del cuerpo con un crecimiento limitado. O pueden ser invasivos, tumores malignos, cáncer. Cuando es diagnosticado de cáncer, de lo primero que se preocupa es si el cáncer tiene metástasis. Si es así, se hace difícil la remoción quirúrgica de todas las partes afectadas y tener una recuperación total. La metástasis significa la aparición del cáncer en una región distinta a donde el cáncer se desarrolló inicialmente. En general, el cáncer forma metástasis cuando las células cancerígenas viajan a través de los ganglios linfáticos y vasos sanguíneos a otros órganos, donde se multiplican. Pero mi manera de pensar es ligeramente diferente. Creo que solo el proceso de las células cancerígenas multiplicándose en un lugar tiene repercusiones en otros órganos, haciendo que todo el cuerpo sea más proclive al cáncer. Normalmente, el cáncer se descubre cuando el tumor ha crecido hasta 1 centímetro de diámetro. Un tumor se desarrolla a partir de una célula cancerígena que se multiplica. Se necesita varios cientos de millones de células para formar un tumor. Por lo tanto, se necesita más que un tiempo corto para formar un tumor. El cáncer es una enfermedad relacionada con el estilo de vida. Por lo tanto, la aparición del cáncer en algún lugar significa que probablemente hayan células cancerígenas que no se han convertido todavía en tumores en otras partes del cuerpo. Estas células son como una serie de bombas de tiempo sembradas en todo el cuerpo. Lo que determina qué bombas van a explotar primero son factores como las características hereditarias y el ambiente en el que se vive. Para alguien que come mucha comida que contiene agroquímicos y aditivos, el hígado, que controla el proceso de desintoxicación, puede ser el lugar donde la bomba explote inicialmente. Para la gente que tiene horarios irregulares de comida y bebe té o toma antiácidos de manera regular, las bombas en su estómago pueden explotar primero. Aun si el estilo de vida es el mismo, el lugar donde la primera bomba explota puede diferir dependiendo de factores hereditarios. En otras palabras, el cáncer no es una enfermedad localizada que invada solo un área del cuerpo. Es una enfermedad de todo el cuerpo que lo afecta totalmente. La razón por la que el cáncer se esparce o genera metástasis por todos lados es que las bombas plantadas por el cuerpo explotan una después de la otra con una diferencia de tiempo. Considerando esto, se vuelve más cuestionable si la remoción del área enferma primaria, incluidos los ganglios linfáticos y los vasos sanguíneos, es el tratamiento correcto. Se considera peligroso remover quirúrgicamente el cáncer de su sitio primario si ves la metástasis, ya que la remoción acelerará el crecimiento de la metástasis en otras partes del cuerpo. Sin embargo, esto es natural solo si crees en el cáncer como una enfermedad global del cuerpo. Si quitas órganos, ganglios linfáticos y vasos sanguíneos de un cuerpo de por sí bajo en energía, es lógico que las funciones inmunológicas del organismo se deterioren aún más rápidamente.
En los casos de cáncer de colon no quito el mesenterio para evitar que el cáncer se propague hacia los ganglios linfáticos en otras áreas. Creo que se hace más daño al perder ganglios linfáticos que dejando un pequeño cáncer intacto. En la medicina moderna se piensa que a menos que el cáncer sea removido quirúrgicamente, el órgano enfermo no se curará solo, pero esa no ha sido mi experiencia. El sistema inmunológico y la fuerza de curación natural de los seres humanos parecen ser más poderosos de lo que se cree comúnmente. Como prueba de esto, mis pacientes que aún tienen un pequeño cáncer en los ganglios linfáticos, pero que siguen mi terapia de dieta, no experimentan recurrencia de cáncer. Si mejoras tus hábitos alimenticios y sigues la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa, las enzimas madre, que son la energía vital, serán agregadas en grandes cantidades. Al mismo tiempo, los hábitos del estilo de vida que agotan las enzimas madres se corrigen, por lo que se dan beneficios paralelos. El número de enzimas madres se restaura lo suficiente y así se fortalece el potencial inmunológico del cuerpo y se activan las células inmunológicas para suprimir la recurrencia del cáncer. Hay un límite a esta terapia. Si el cáncer ha avanzado a su etapa terminal, no importa cuánto mejores tu dieta o tu estilo de vida o los suplementos que te den para mejorar tu sistema inmunológico, será muy difícil restaurar por completo las funciones normales de tu cuerpo. Esto es porque las enzimas madre ya se han extinguido. Sin embargo, en mi experiencia clínica, aún personas con una tercera parte de la circunferencia interna del colon invadido con cáncer no tienen recurrencia de cáncer y pueden recuperar su salud si, después de que se ha removido el cáncer, siguen la dieta y los hábitos alimenticios adecuados y toman suplementos en lugar de quimioterapia para permitir que sus enzimas madre funcionen de forma más eficiente. La mayoría de mis pacientes vienen para exámenes de rutina, por lo que no veo a muchos con cáncer avanzado. Sin embargo, ninguno de los pacientes con cáncer que siguen la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa después de la cirugía ha presentado ninguna recurrencia o metástasis. Este hecho merece una mayor atención. El valor limitado de las drogas. De nuevo, en lo más fundamental, la mayoría de las drogas no curan enfermedades. Las drogas pueden ser útiles cuando hay un fuerte dolor o un sangrado o en emergencias para suprimir síntomas que tienen que aliviarse. Incluso yo receto de vez en cuando supresores del hidrógeno como antiácidos a pacientes que presentan sangrados o dolor de estómago por úlceras. Pero aconsejo a mis pacientes que se abstengan de tomar esos medicamentos durante más de 2 o 3 semanas. Mientras alivio el dolor con el medicamento, remuevo la causa de la úlcera. Hay varias causas por la formación de úlceras, como el estrés y la cantidad, calidad y tiempo de las comidas, y a menos que se combatan esas causas, ninguna medicina será efectiva para curar el padecimiento, aun cuando pueda parecer que la úlcera ha sido temporalmente curada con medicamentos, es casi seguro que aparecerá de nuevo. El único camino fundamental para la cura de cualquier enfermedad estriba en nuestro estilo de vida diario. Por lo tanto, una vez que se elimina la causa y la úlcera estomacal se curó. Para evitar que ésta reaparezca, es importante seguir los hábitos dietéticos adecuados con regularidad. Las enzimas madre no se producen automáticamente. Cuando pones cuidado en comer de forma adecuada y vivir un estilo de vida saludable que no desperdicie enzimas, la vida produce la energía que tu cuerpo necesita. Saber cómo limitar la degradación innecesaria de tus preciadas enzimas madre es el secreto para curar enfermedades y vivir una vida larga y saludable. Las dietas de sentido común pueden ser peligrosas para tu cuerpo. Si reexaminamos el concepto de sentido común relacionado con la comida y la digestión, vemos que muchas cosas que solemos considerar buenas para el cuerpo, de hecho trabajan contra los mecanismos naturales del mismo. Tomemos, por ejemplo, las comidas que se piensan buenas para la gente enferma. El caldo de pollo es el alimento favorito para los enfermos en Estados Unidos. Los alimentos blandos como el pan blanco y el pudín son considerados buenos para pacientes con úlcera. Si estás hospitalizado en Japón, sin importar tu estado físico, el hospital inmediatamente te dará guisado de arroz. Los hospitales creen que son considerados con sus pacientes, en especial con aquellos que han sufrido una cirugía interna, diciéndoles: comencemos con un poco de guisado de arroz para que no pongamos mucha carga en tu estómago y tus intestinos.
Pero este es un gran error. Le doy a mis pacientes alimentos normales desde el principio, incluso si fueron sometidos a una operación de estómago. Si sabes cómo funcionan las enzimas, entonces comprendes inmediatamente por qué los alimentos sin procesar son mejores que los guisados. Son mejores porque requieren que los mastiques bien. La masticación estimula la secreción de saliva. Las enzimas digestivas que se encuentran en la saliva, cuando se mezclan con la comida al masticar, mejoran la digestión y la absorción porque el avance de la descomposición de la comida se produce poco a poco. Sin embargo, el guisado es suave para empezar, por lo que se traga sin ser masticado correctamente. El guisado no se digiere bien porque no se ha mezclado con las suficientes enzimas, mientras que la comida normal que se mastica bien se digiere bien. He servido sushi normal a pacientes 3 días después de ser sometidos a una operación de estómago, pero entonces los instruyo para que mastiquen cada bocado 70 veces. Masticar bien es muy importante y no solo para los enfermos. Para facilitar el proceso de digestión y absorción, aconsejo a la gente, aún a aquella sin ningún problema gastrointestinal, que mastique conscientemente de 30 a 50 veces cada bocado en cada comida. El otro error común que se ve en los hospitales es la leche. Los principales nutrientes que contiene la leche son proteínas, grasa, glucosa, calcio y vitaminas. La leche es muy popular dado que aporta mucho calcio y se supone que evita la osteoporosis. Pero la verdad es que no hay alimento más difícil de digerir que la leche. Dado que la leche es una sustancia líquida y suave, algunas personas la beben como agua cuando tienen sed, lo cual es un gran error. La caseína, que representa el 80% de la proteína que se encuentra en la leche, se acumula nada más entrar al estómago, haciendo la digestión muy difícil. Más aún, ese componente es homogeneizado en la leche que venden en las tiendas. La homogeneización significa que igualan la cantidad de grasa en la leche por agitación. La razón por la cual la homogeneización es mala es porque cuando agitamos la leche se mezcla con aire volviendo la grasa de la leche en una sustancia grasosa oxidada, grasa en estado de oxidación. En otras palabras, la leche homogeneizada produce radicales libres y ejerce un efecto muy negativo en el organismo. La leche que contiene grasa oxidada entonces se pasteuriza a altas temperaturas, superiores a los 100 grados centígrados. Las enzimas son sensibles al calor y comienzan a destruirse a los 93 grados centígrados. Es decir, la leche que se vende en las tiendas no solo carece de las preciadas enzimas, sino que la grasa está oxidada y la calidad de las proteínas cambia debido a las altas temperaturas. En cierto sentido, la leche es el peor tipo de alimento. De hecho, he oído que si un becerro es alimentado con leche que venden en tiendas, en lugar de con leche recién ordeñada, morirá en 4 o 5 días. La vida no se puede sostener con alimentos que no tienen enzimas. La leche causa inflamación. La primera vez que supe lo mala que era la leche para el organismo fue hace más de 35 años, cuando mis hijos desarrollaron dermatitis atópica a los 6 o 7 meses de edad. La madre de los niños siguió las instrucciones del pediatra, pero sin importar cuánto tratamiento recibieron, la dermatitis no mejoró en lo absoluto. Entonces, cuando cumplió 3 o 4 años, mi hijo comenzó a tener una fuerte diarrea y finalmente comenzó a presentar sangre en las heces. Después de examinarlo con un endoscopio, descubrí que el niño manifestaba una etapa temprana de colitis ulcerosa. Al saber que la colitis ulcerosa está fuertemente ligada a la dieta, me concentré en determinar qué tipo de alimento comía el niño. Al parecer, justo cuando el niño comenzó a desarrollar una dermatitis atópica, mi esposa había dejado de darle el pecho y había comenzado a alimentarlo con leche elaborada, siguiendo la recomendación del pediatra. Eliminamos la leche y los productos lácteos de la dieta de los niños desde ese momento. Así, la sangre en las heces y la diarrea y hasta la dermatitis atópica desaparecieron por completo. Siguiendo esa experiencia, comencé a obtener una lista pormenorizada de cuánta leche y productos lácteos consumían mis pacientes al preguntarles sobre su historia alimenticia. De acuerdo con mis datos clínicos, hay una gran probabilidad de desarrollar una predisposición a las alergias al consumir leche y productos lácteos.
Esto se relaciona con los recientes estudios de alergias que afirman que cuando las mujeres toman leche, sus hijos son más proclives a desarrollar dermatitis atópicas. En los últimos 30 años en Japón, el número de pacientes con dermatitis atópica y fiebre de heno se ha incrementado a una velocidad pasmosa. Ese número puede ser tanto como 1 de cada 5 personas. Hay muchas teorías sobre por qué se ha elevado en tal magnitud el número de personas con alergias, pero creo que la causa principal es la introducción de la leche escolar en las comidas desde inicios de 1960. La leche, que contiene muchas sustancias grasas oxidadas, daña el ambiente intestinal, aumentando la cantidad de bacterias malas y destruyendo el equilibrio de la flora intestinal bacteriana. El resultado es que toxinas como los radicales libres, el ácido sulfídrico y el amoníaco se producen en el intestino. La investigación sobre qué tipo de transformaciones sufren estas toxinas y qué tipo de enfermedades generan sigue en proceso. Pero varios estudios han puesto de manifiesto que la leche no solo genera diferentes alergias, sino que también está relacionada con la diabetes en los niños. Estos estudios están disponibles en internet, por lo que te invito a que los leas. ¿Por qué beber mucha leche es causa de osteoporosis? El error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Dado que el contenido de calcio en el cuerpo disminuye con la edad, nos dicen que bebamos mucha leche para evitar la osteoporosis, pero esto es un gran error. Beber mucha leche puede causar osteoporosis. Comúnmente se cree que el calcio en la leche se absorbe mejor que el de otros alimentos como los pescados pequeños, pero eso no es del todo cierto. La concentración de calcio en la sangre está normalmente fija entre 9 y 10 miligramos. Sin embargo, cuando bebes leche, la concentración en tu sangre aumenta de repente. Aunque a primera vista parece que se absorbió mucho calcio, el aumento en el nivel de calcio tiene su aspecto negativo. Cuando la concentración de calcio en la sangre sube de repente, el cuerpo intenta revertir ese nivel anormal, excretando calcio de los riñones a través de la orina. En otras palabras, si tratas de beber leche para obtener calcio, producirás el irónico resultado de disminuir el nivel general de calcio en tu cuerpo. Los 4 grandes países productores de lácteos, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, donde se consume mucha leche a diario, tienen una gran incidencia en casos de fracturas de cadera y osteoporosis. Por el contrario, los peces pequeños y las algas, comidas durante años por los japoneses y originalmente consideradas bajas en calcio, contienen calcio que no se absorbe con rapidez, de forma tal que se elevan las concentraciones en la sangre. Más aún, los casos de osteoporosis eran casi inexistentes en Japón en la época en la que la gente no bebía leche. Aún hoy es raro encontrar casos de osteoporosis entre aquellos que no toman leche de forma regular. El cuerpo puede absorber el calcio y los minerales necesarios a través de la digestión de pequeños camarones, pescados y algas. ¿Por qué cuestiono el mito del yogur? Recientemente en Japón se han vuelto populares diferentes tipos de yogur como el yogur del mar Caspio y el yogur de aloe, dados sus difundidos beneficios para la salud. Pero creo que estas son tergiversaciones. Lo que suelo oír comentar a quienes comen yogur es que su estado gastrointestinal ha mejorado, que ya no están estreñidos o que han bajado la talla de la cintura, y creen que estos resultados se deben a los lactobacilos que se encuentran en los yogures. Sin embargo, esta forma de pensar sobre los beneficios de los lactobacillus es cuestionable desde la base. Los lactobacilos se encuentran originalmente en los intestinos humanos. A estas bacterias se les llama bacterias residentes intestinales. El cuerpo humano tiene un sistema de defensa contra las bacterias y los virus del exterior, por lo que hasta esas bacterias que suelen ser buenas para tu organismo, como los lactobacilos, serán atacadas y destruidas por las defensas naturales del cuerpo si no son residentes del intestino. La primera línea de defensa son los ácidos gástricos. Cuando los lactobacilos del yogur entran al estómago, la mayoría muere por los ácidos gástricos. Por esa razón se han hecho mejoras recientemente y los yogures se venden con la frase lactobacilos que llegan a tu intestino. Sin embargo, aun si las bacterias llegan al intestino, ¿realmente es posible que trabajen mano a mano con las bacterias residentes?
La razón por la que cuestiono esta aseveración sobre el yogur es porque en el ámbito clínico las características intestinales de la gente que come yogur todos los días nunca son buenas. Yo sospecho fuertemente que, a pesar de que los lactobacilos en el yogur lleguen al intestino vivos, no lo hacen funcionar mejor, sino que solo trastornan la flora intestinal. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que cree que el yogur es efectivo para mejorar su salud? Para muchos, el yogur parece curar el estreñimiento. Esta cura, sin embargo, es en realidad un caso de diarrea ligera. Esta es probablemente una forma de cómo se da esto. Los adultos carecen de suficientes enzimas descomponedoras de lactosa, que es el azúcar de los productos lácteos, pero la lactasa, la enzima que descompone la lactosa, comienza a disminuir en el organismo conforme envejecemos. Esto es natural en cierto sentido, dado que la leche es algo que beben los niños y no los adultos. En otras palabras, la lactosa es una enzima que los adultos no necesitan. El yogur contiene mucha lactosa, entonces cuando comes yogur no puede ser digerido de forma adecuada debido a la falta de lactasa, lo cual deriva en una indigestión. En resumen, mucha gente presenta una diarrea ligera cuando come yogur. En consecuencia, esta diarrea ligera, que en realidad es la excreción de las heces estancadas que se han acumulado en el colon hasta ese momento, se confunde con una cura contra el estreñimiento. El estado de tu intestino empeorará si comes yogur a diario. Puedo decirlo con confianza basándome en mis observaciones clínicas. Si comes yogur diariamente, el olor de tus heces y gases se hará más acre. Este es un indicador de que el ambiente de tu intestino empeora. La razón del olor son las toxinas que se producen en el colon. Entonces, aunque la gente hable de los efectos saludables del yogur en general, y las compañías fabricantes de yogur están más que encantadas de pregonar sus propios productos, en realidad hay muchas cosas en este alimento que no son buenas para tu organismo. Como dije al principio, hemos entrado en una era en la que necesitamos cuidar nuestra salud, en lugar de simplemente aceptar la información que alguien te da. Es necesario corroborar la veracidad probando la información con tu propio cuerpo. Cuando digo tienes que probar con tu propio cuerpo, no solo quiero decir que comas o pruebes otra cosa. La persona que creía que el yogur mejoraba su estreñimiento porque le daba diarrea no veía el panorama general. Probar en tu propio cuerpo significa obtener el mejor consejo que puedas y aplicarlo, para después consultar a tu médico periódicamente para revisiones de tu tracto gastrointestinal. Esto te permitirá confirmar o rechazar los resultados de los consejos de los demás. Si planeas seguir la dieta y el estilo de vida de la enzima prodigiosa descrita en este libro, te exhorto a que te hagas una endoscopía antes de comenzarla y otra después de 2 o 3 meses. Sin duda, notarás una mejoría sustancial en tus características gastrointestinales. Para vivir una vida larga y saludable, no te dejes arrastrar por voces externas y mejor concéntrate para escuchar las voces que vienen de tu propio cuerpo. Acaban de escuchar el primer capítulo del libro de la enzima prodigiosa. Si quieren seguir sabiendo más sobre este libro, pues lo único que tienen que hacer es ir a comprar el libro. No, en realidad no. Si quieren que siga leyendo los demás capítulos de este libro, tan solo me lo pueden hacer saber aquí en la cajita de comentarios. Y por favor, si les gustó el video, no olviden darle un thumb up. Y por favor, no olviden suscribirse. Me ayudan mucho cuando hacen eso. Y eso me motiva para seguir leyendo. No soy muy bueno leyendo, no soy tan buen lector, pero lo hago con todo el cariño. Así que espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo de otro libro.